Y ahí está grabando. Entonces iniciamos la clase de hoy. Ahí creo que está la presentación. Usted me dice si se ve la presentación de la unidad 5. Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, hoy vamos a ver que es la unidad del curso de máquinas y mecanismos, y es de cojinetes y rodamientos, y el tema pues van a ser los rodamientos. Y el objetivo pues es seleccionar el cojinete y rodamiento para, considerando sus características y tipos, para el mantenimiento, para hacer el reemplazo, en este caso, ¿no? Sería un correctivo. Y pues el rodamiento o valero, también como se le llama, es una de las piezas más importantes en el mantenimiento. No sé si se escucha bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escucha cortado, profe? Sí, cortado. Sí, como se le Ahora, para el internet. ¿ya escuchan mejor? A ver ahí. ¿Ya se escucha bien? Entonces continúo. Bueno, les decía que el rodamiento o valero es una de las piezas más importantes en el mantenimiento, porque pues un rodamiento se utiliza en los ejes o en las partes rotativas de las máquinas. Entonces, pues todas las máquinas, ese es su objetivo, mover algo. Entonces, de ahí la importancia de tener en funcionamiento estas máquinas y revisar los rodamientos que estén siempre en buenas condiciones. Esa es una de las cosas primordiales que no necesariamente se tiene que cambiar, sino ver que trabaje adecuadamente. Y entonces ahí entran ya inclusive ya mantenimientos más avanzados, como es el predictivo. El predictivo que se basa en pruebas ya con equipos especiales para generar historiales del servicio de una pieza y saber con respecto al tiempo si es necesario ya cambiarlo. Ese es un predictivo. No sé si ustedes ya hayan visto algo de predictivo, de mantenimiento predictivo. ¿Si han escuchado algo de eso? ¿No? ¿Sí se escucha? Bueno, entonces, vamos a ver qué es un rodamiento. Aquí en la imagen, ¿sí se ve la imagen? Sí, profe, si se mira. Ok. Bueno, entonces la imagen se ve que que son los rodamientos. Pues ustedes a lo mejor lo han visto en las bicicletas, de otras piezas, y son aros de acero. Y dentro generalmente hay bolas
o esferas, o también hay cilindros, como estos que se ven aquí. Entonces, por ejemplo, el de bolas se usa para cargas no muy grandes, cargas livianas. O sea, el soporte que lleva no son cargas muy, muy altas o muy grandes. Y el de cilindros, bueno, el de bolas también, aparte de ser las cargas livianas, también hay para velocidades altas y bajas. Y el de cilindros se usa para cargas muy, muy grandes. Estamos hablando ya de muchas toneladas. Pues unas flechas muy, muy grandes. Aquí en la parte interior, pues va la flecha, que se llama diámetro interior. Y el diámetro exterior, pues sería el cuerpo, ¿no? Por afuera. Son los dos diámetros que se utilizan para los rodamientos. Entonces, ¿para qué se usa un rodamiento? Pues le da estabilidad al sistema, al eje. El eje va adentro y le va a dar estabilidad al eje y a la parte que va acoplada al eje. Puede ser un y también o la disminuye. Entonces, aquí se ve me va girando el eje o la flecha. Puedes pues girar muy rápido, hay flechas que giran hasta 3000 o más revoluciones por minuto. Entonces esto se mueve muy rápido. Hay una velocidad muy, muy alta. Bueno, los tipos sociales, las puertas que hay de fabricar la la radial es perpendicular al eje. ¿Cómo sería esta? Para cargas axiales o para cargas radiales o que las partes principales de un rodamiento que habíamos mencionado algo el eje las
Y bueno, esas son las partes, ¿no? Las partes muy generales del marca muy conocida, muy vendida, pero pues hay muchas más, ¿no? Hay unas japonesas, hay alemanas, bueno, es alemán, pero hay otras, muchas más. Y cada una pues va a llevar sus nomenclaturas diferentes. Entonces, cuando uno maneja algún tipo de rodamiento, pues hay que ir al catálogo y ahí nos va a dar toda la información. Esto sería de forma ejemplo. Y por ejemplo aquí dice rodamientos de serie dimensión 2, es de bolas y tiene, pues dan las características, ¿no? Diámetro interior 25, diámetro exterior 52 y el ancho B es de 15 milímetros. Y este sería un rodamiento rígido de 62025. Entonces, en el catálogo nos va a dar estos dibujitos. Nos da ya todo, ¿no? Entonces, con eso vamos a saber cómo está el rodamiento. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, aquí están, por ejemplo, más arreglos. Esto ya sería la nomenclatura que usan. Pero como les decía, esto pues ya depende de la empresa que los haga. No siempre va a ser la misma. Entonces, lo que vamos a ver, la parte importante sería cómo seleccionar el rodamiento o el valero. Entonces lo vamos a ver con este ejemplo. Y nos vamos a basar en esto, ¿no? ¿Sí se escucha, no? ¿No se ha ido el audio? Bueno, entonces, dice el ejemplo o el ejercicio, se requiere seleccionar un rodamiento para una máquina pulidora para aluminio, misma que trabaja a 40 grados centígrados. O sea, se está calentando esta máquina a trabajar. El diámetro interior del eje en el rodamiento requerido es 31 milímetros, o sea, donde va la flecha, girando a una velocidad de 60 revoluciones por minuto. Y la contaminación en el medio ambiente es típica normal. Esto se refiere a que pues no hay polvo en forma exagerada o algún otro elemento que vaya a contaminar o a dañar los elementos de las máquinas, ¿no? En este caso el rodamiento. ¿Cuál sería en ese otro tipo de contaminación? Pues puede ser partículas suspendidas en un lugar donde se procesa o se fabrica cemento, pues todo se llena de polvo ahí de cemento, o las harineras. Esto ya habíamos hablado en alguna clase, que esos lugares, pues como hay muchas partículas suspendidas, se van pegando a todo, a la grasa sobre todo, ¿no? Se pegan a las máquinas y la grasa y las van dañando, van cortando el material, lo van atacando el material, a los metales, y con esto pues disminuye su vida útil drásticamente, ¿no? Es un problema eso para el trabajo con las máquinas, el estar en esas condiciones. Entonces depende de eso, depende de cómo esté el lugar. Para este ejemplo, dice que no hay nada fuera de lo común, es un ambiente normal, entonces no va a afectar por ese lado. Y además dice que existe una carga radial, o sea, estamos hablando de un rodamiento radial, es decir, perpendicular al eje, es aplicada la carga, y vale 0.3083 kilonewtons. Y además dice, se requiere que la máquina tenga una vida nominal de 1.000.000 de horas.
Esto de la vida nominal se refiere al tiempo de duración. Esto la calcula el fabricante. El fabricante pues ya hace los rodamientos, generalmente los hacen para esos tiempos o más. 1.000.000 de horas, que parecería que fuera mucho, pero pues realmente no es tanto, porque si una máquina trabaja, hay máquinas que trabajan más de 15 horas en forma continua, o hasta más. Entonces imagínense, se va sumando esto, pues ya en algún poco tiempo, unos años, pues se va a desgastar la pieza, se va a dañar. Y más esto ocurre más cuando se usan malas máquinas. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, voy aquí a abrir voy a abrir la pizarra. A ver si me deja abrir la pizarra. Aquí está. Una pizarra limpia. Por ejemplo, hay unas máquinas que les llaman bolsters. Los bolsters, pues es como un carrito, ¿no? Pero son carritos automáticos. Tienen las llantas muy gruesas. Muy gruesas. Y pues aquí tienen abajo una transmisión. Entonces estos bolsters se usan mucho en las armadoras, por ejemplo, para llevar carga. Pero estamos hablando de toneladas, ¿no? Toneladas de carga. Entonces ya ahorita en las empresas está muy automatizado todo, desde hace mucho tiempo. Y toda esta carga se lleva en esos bolsters, se llaman así, bolster. No es con doble O, es una O. Bolster. Y aquí el problema que siempre les ocurre es que esto se sobrecarga. Entonces esto es una carga axial. Y vamos a pensar que aquí hay un eje, entonces axialmente esto se está sobrecargando. Entonces esa carga axial, ¿a dónde va? Pues a donde está hecho para soportar la carga, que es el rodamiento. Aquí está el rodamiento, ¿no? Que son, bueno, aquí no sería de bolas, sería más bien de cilindros. Aquí no, porque son pues cargas muy grandes. Entonces, al irse cargando esto mucho, estos, vamos a pensar, bueno, así en corte, pues sí se vería como un círculo, pero son cilindros. Entonces, si tenemos el cilindro así, el cilindro que va dentro del rodamiento, y por afuera está la carga radial, esta es una carga radial. ¿Sí se ve la imagen del pintarrón, de la pizarra? ¿Sí, verdad? ¿O no la ven? Ustedes me dicen. Sería una carga radial. Entonces, esta carga radial, ¿sí? ¿Sí se ve la imagen del pintarrón, de la pizarra? ¿Sí se escucha? No se escucha. Ya no supe aquí si se está escuchando. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, ok, bueno. Entonces, ¿qué pasa con esta carga? Si esta carga está muy grande, pues esto se va a deformar. Se va a deformar muy rápido, ¿no? Entonces, esto le pasa mucho a esos bolsters, que los sobrecargan por apurar el trabajo.
Entonces, pues hay que estar cambiando los valeros. Y son unos valerotes muy grandes. O sea, estamos hablando de medio metro o más de tamaño, ¿no? Porque esto es muy grande, todo es muy grande. Entonces, ese es el problema, que generalmente esto se daña por el mal uso. El mal uso en una máquina está porque no se cumplen las restricciones que tiene la máquina. O sea, no se usa con la carga o con la velocidad que está hecha la máquina. Entonces, en el mantenimiento, ese es uno de los grandes problemas, que las cosas se dañan o se descomponen porque se operan mal. Entonces, ahí va una con otra, ¿no? Entonces, si hay una mala operación de la máquina, pues la máquina va a dañarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer o hacer más bien, es asegurarnos que las máquinas las están trabajando adecuadamente. Ese sería el primer principio del mantenimiento. Va ligado una cosa con otra, ¿no? Que la operación de la máquina fuera la adecuada. Entonces, en ese caso, pues es lo que ocurre, ¿no? Y entonces esto baja la vida nominal drásticamente de un rodamiento. O sea, conforme lo que fue planeado, que eran, por ejemplo, en este caso 1.000.000 de horas, pues puede afectarle mucho. Y entonces, si para ese caso de los bolster, a lo mejor esos rodamientos están pensados para que duren 6 meses, si se están sobrecargando, pues va a durar la mitad del tiempo. Y es la consecuencia, pues es muy alta porque pues, se para toda esa producción, ¿no? De esa parte. Si está previsto un mantenimiento a los rodamientos en 6 meses y hay que adelantarlo, pues imagínense las consecuencias, porque son rodamientos que no se van a conseguir tan fácil. Son especiales, sobre pedido, y a menos que tenga las refacciones ahí, si no, pues la máquina va a estar parada. Y como consecuencia la producción también. Ese es uno de los grandes problemas de las empresas, ¿no? Y ahí entra el mantenimiento. Por eso es importante. Entonces, ¿cómo se selecciona el rodamiento, ¿no? Bajo estas condiciones, ¿no? Este va a ser el ejemplo. El primer paso, pues, es buscar una tabla de rodamientos. En este caso, se usó un manual SKF de bolas. ¿Por qué? ¿Por qué de bolas? Pues porque la carga no es muy grande y la velocidad tampoco. Decíamos que para cargas muy grandes, son rodamientos de cilindros. Para cargas livianas es de bolas. Y el de bolas también puede ser para velocidades bajas o altas. En este caso es una velocidad baja de 60 revoluciones por minuto. ¿Qué es una velocidad alta? Velocidad angular alta, pues 1.000 revoluciones por minuto, por ejemplo. Son velocidades ya muy altas. Y entonces se va a este manual. Esta es una fotografía, una imagen de un manual. ¿Y qué es lo que se busca primero? El diámetro interior, porque ese es un dato. Aquí nos dicen que el rodamiento necesita un eje de 31 milímetros. Entonces buscamos en el manual, así aparecen esas tablas, y no hay rodamientos de 31 milímetros, nada más hay de 30. Comercialmente no hay. Entonces, pues usamos el de 30 y ese milímetro que sale ahí sobrando o que faltaría más bien, lo podemos considerar como una tolerancia y tomar esos 30 milímetros. Entonces, dentro de esos 30 milímetros, pues hay una gran cantidad, aquí se ven, de rodamientos. Entonces, ¿en qué consiste este método? Pues vamos a tomar alguno de estos rodamientos y a través del análisis que se va a seguir, se va a ir descartando alguno de estos, ¿no? Hasta llegar al más indicado. Entonces, ahorita para empezar el cálculo se va a seleccionar el
el rodamiento. Por aquí debe estar el valor del rodamiento, el que vamos a tomar como primera es el 61,906. Aquí está, 61,906. No, es el 6006. Ese creo que es después. El 6006 que está aquí en azul. 6006 es el que se va a tomar. Entonces, ese rodamiento pues tiene, según esta tabla, ya características propias del rodamiento del valero, ¿no? Por ejemplo, el diámetro interior pues son 30. El diámetro exterior, que es el del aro más afuera, son 55 milímetros. El ancho son 13 milímetros. Y así, todos estos valores, ¿no? Todos nos van a servir para algunos cálculos, ¿no? Entonces vamos a tomar ahorita de base el 6006. Ese sería el primer paso, ¿no? Es lo que aquí dice. Luego, lo que sí es la lubricación. Hay que determinar la lubricación de este rodamiento. Entonces, eso se hace, lo primero es con el cálculo del diámetro medio o promedio, que ya lo hemos visto en alguna otra parte, algún otro momento del curso, que es la suma entre el diámetro interno más el diámetro externo. Entonces, el diámetro interno son 30 milímetros y el diámetro externo lo sacamos de esta tabla de acá, que serían 55 milímetros, ¿no? Entonces, hay que sumar 30 más 55 y dividirlo entre 2. A ver cuánto les da. Ahí en sus calculadoras. 30 más 55 entre 2. ¿Cuánto les daría eso? A ver cuánto les da. 30 más 55 entre 2. ¿Alguien ya lo calculó? ¿Cuánto les da? A ver, Brian Misael, ¿cuánto le dio el cálculo del diámetro medio? Creo que me salí. A ver, ¿cuánto les dio el cálculo?
¿Sí? ¿Alguien lo hizo el cálculo? Sí, te escucho. No, no se oye. Bueno, a ver. Bueno, ese diámetro medio da 42.5. Y para eso vamos a usar este diagrama, que es el diagrama de la viscosidad. En rodamientos, esto también lo da pues el fabricante, ¿no? Entonces, en esta gráfica vamos a meter primero el diámetro medio en el eje horizontal. Y entonces ubicamos el valor de 42.5 aquí. Está entre 20 y 50. Aquí está en la imagen, la línea negra, y se traza una línea vertical. Esa línea va a intersectar contra la velocidad angular, que son, vamos a ver aquí cuánto era, 60, ¿no? Entonces, las diagonales son las líneas de la velocidad angular, ¿no? Entonces tenemos una de 50 y una de 100. Entonces aquí, pues, buscamos que esté entre esos dos valores. Aquí a lo mejor se pasó algo, me hace que era un poco más abajo. Y bueno, a partir de ahí se traza una línea horizontal que va a intersectar del lado izquierdo con la vertical, y ahí se va a leer la viscosidad. Y aquí corresponde un valor mayor que 200. Yo digo que debe ser más abajo todavía que ese valor, ¿no? Entonces aquí dio 240 milímetros cuadrados por segundo, ¿no? Es lo que se lee en la vertical, que es una viscosidad. 240 milímetros cuadrados por segundo. Entonces, después de eso, con ese valor, se va a esta otra gráfica, que es la de los aceites. Con ese valor de 240, se traza una horizontal y va a intersectar estas curvas, esas curvas que son, es otra forma de medir la viscosidad. Ahí sería el eje horizontal de 240 contra la temperatura. La temperatura son 40 grados, ¿no? Entonces, aquí está el valor de 40 grados, se traza una línea vertical y se va a intersectar en un punto con la horizontal que se calculó con los 240, y ahí pues está una coordenada, ¿no? Esa coordenada lo va a cruzar con esta curva, que es la curva, la línea azul, y tiene un valor de 220, corresponde a un valor de aceite, que es BG, ISO BG 220. BG quiere decir grado, es viscosidad, grado de viscosidad, grade de viscosidad BG. O sea, la G es de grado. Entonces le va a corresponder el valor de 220 en BG. Es lo que salió, ¿no?, de esa gráfica. Entonces sería ISO BG 220.
Una vez sabiendo este valor, vamos a calcular la vida nominal básica, la L mayúscula 10H, con esta ecuación. Está media rara. Y estos datos se van a sacar de la tabla original de donde se encontró el rodamiento que se va a usar, que era el 6006. Entonces, por ejemplo, N, bueno, lo da el ejercicio, son 60 revoluciones por minuto. El valor de C es una carga, entonces nos vamos a la tabla del 6006, donde está el 6006, y buscamos el valor de C, que es una carga dinámica, y le corresponde un valor de 13.8. Entonces, ahí va a ir 13.8. El valor de P es otra carga, que es la carga o límite de fatiga. La fatiga es un concepto que se refiere a cuando se aplica una carga en forma continua. Por ejemplo, las máquinas, ¿qué está pasando en una máquina? Por ejemplo, en un automóvil, la transmisión, cuando el automóvil está moviéndose, pues el auto está cargado, ¿no? Y esa carga la reciben los amortiguadores, que son como resortes. Entonces, pero eso es en forma continua, o sea, es un vaivén. Y entonces el amortiguador se va a fatigar. Es algo parecido como en el concepto en las personas, ¿no? Pues es como un cansancio, pero aquí es algo mecánico. Entonces, al recibir una carga continua, estar siempre con la misma carga, hay un desgaste, eso le llama fatiga. Entonces, la carga por fatiga es la que viene en la tabla y vale, de acuerdo a esta tabla, es 3.35. Ah, no, punto 3083. A ver, vamos a ver. Punto 30. Bueno, ahí le pusieron punto 3083. Sí, a lo mejor sí hubo un error ahí. Bueno, entonces este valor sería la carga por fatiga, la P. Ah, no, esta es la carga inicial. Estoy aquí equivocado. La P es la carga inicial. Esta no la da el ejercicio. Es la carga radial. Esta ya estaba por acá. Estaba al principio del ejercicio y es punto 3083 kilonewton. Sí, porque no tiene que ver con la fatiga. La fatiga viene más adelante. Entonces sí son punto 3083. Y aquí este valor del exponente se refiere a si es un rodamiento de bolas, es un valor de 3. Si es uno de rodillas, por ejemplo, este tiene otro exponente, ¿no? Entonces aquí como es bolas, se pone el valor de 3. Entonces, si hacen todo este cálculo, debe dar este valor. A ver, háganlo. Si da lo mismo. A ver si coincide. Si coincide este cálculo con este de la derecha.
Ok. Entonces, ¿sí les da esto? Sí, profe, sí me Sí, salió. ok. Bueno, entonces, ¿esto qué valor es? Pues son 24 millones. Aquí lo separamos por comas. Son 24 millones de horas. Entonces, el rodamiento va a estar hecho para 1 millón de horas. Entonces hay un excedente de 23, casi 24 millones, ¿no? Más, de acuerdo a lo que originalmente se quiere. Entonces esto implica pues más dinero, porque se supone que si va a aguantar más el rodamiento, pues está hecho de una manera diferente y es más caro y sobrepasa mucho el valor que se requiere, ¿no? Entonces este valor se va a descartar, este rodamiento se va a descartar por esa consideración, porque rebasa el valor estimado. ¿Cuánto debería de ser lo aceptable? Pues, por ejemplo, si es 1 millón, pues el doble, 2 o 3 veces. Pero aquí ya son 23 veces. Entonces, ya es un excedente que no es conveniente. Entonces, ese sería el criterio. ¿Qué significa esto? Que este rodamiento se va a descartar por esta razón. Creo que ahí en el ejercicio que está de tarea va por este sentido. Entonces, ¿qué se hace? Pues hay que ir otra vez a la tabla y buscar otro rodamiento de los que vienen ahí y volver a hacer lo mismo, aunque ya se va a repetir mucho de esto. Y entonces aquí nos vamos a la tabla y otra vez, y aquí sí es donde se usa el 61906, que también es para 30 milímetros, pero aquí cambian pues ya sus características. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Cambian sus características y pues a la hora de hacer los cálculos pues también van a cambiar. Algunas cosas van a cambiar. Entonces por acá le seguimos. Por ejemplo, aquí ya para que no hacerla tan larga, el diámetro medio, ya con este 61906, va a cambiar porque el diámetro exterior ya es menor, es de 47 milímetros, el otro era de 55. Entonces su diámetro medio pues es 38.5 milímetros, el anterior creo que era 42 y algo. Entonces ahí va a cambiar. Entonces ya con este valor se va otra vez a esta gráfica de por acá. A la primera gráfica, esta de aquí. Y ya con los 38 se vuelve a hacer lo mismo. Aquí ya. Y ahí va a dar una viscosidad con 38 de 285 minutos cuadrados por segundo. Y otra vez se vuelve a usar la figura 2, que era este de acá. Y aquí sí da el mismo, da el de 220. De 220. Da igual que el anterior. Pero ahora se hace otra vez el cálculo de la vida nominal básica y aquí sí dan 3 millones y algo, ¿no? Entonces, este valor sí se puede tomar porque, pues no, la diferencia no es tan considerable. Digamos, es como un margen, ¿no? Es como un margen. Es un colchón, pero no se dispara tanto, como 20 veces, 10 veces. Entonces, aquí es donde se usan los criterios y este rodamiento puede ser el que se seleccionaría, pero hay que seguir los demás pasos. Entonces, este puede ser un criterio de selección, el que cumpla la vida nominal básica. Si es de acuerdo a un valor no muy grande, pues se continúa. ¿Y qué es lo que se continúa? Pues se continúa con la lubricación. Para esto se utiliza esta tabla, que es de SKF y se refiere a la viscosidad también.
Y, por ejemplo, pues aquí salió el ISO BG, grado de viscosidad 220. Entonces se busca en la tabla. Aquí está. ISO, grado de viscosidad 220. Y aquí nos dan los valores de viscosidad 220 milímetros cuadrados por segundo, que es lo que había dado en el... Ah, no, aquí es diferente, ¿no? Sí, entonces aquí sí da 220, que es el que corresponde, ¿no? Entonces con eso se va a sacar otro cálculo. Es un factor que se llama K, y es una relación entre estas dos viscosidades, la calculada, bueno, la que salió en la tabla, 220 con la calculada, 285, y da un valor de 0.77. Ese es el valor de K. Ese valor de K se va a utilizar más adelante. Y bueno, el paso 5 es el factor de contaminación, que se denomina una letra griega que se llama eta, que es como una N, pero así larga. Una de las patitas la tiene larga, y se llama eta, así como la escuela. Y tiene una C, ¿no? Eta C. Entonces, esto se refiere a la contaminación. La contaminación donde está el valero, ¿no? El rodamiento. Pues, ¿cómo es la contaminación? Pues es típica. Entonces, aquí podemos encontrar normal. Por ejemplo, aquí es típica, que sería diferente a la normal. Contaminación severa, etcétera, ¿no? Donde son ambientes, pues, muy complicados, muy enrarecidos. Entonces, aquí estamos en contaminación típica porque es lo que nos dice. Si nos regresamos aquí al ejercicio, aquí habla de eso, que dice que la contaminación en el medio ambiente es típica. Entonces vamos a tomar ese valor de típica de la tabla. Regreso a la tabla. Y en típica tiene un valor que le corresponda a este factor, eta C, entre 0.3 y 0.1. Aquí sacamos el medio, que sería 0.2. Entonces, eta C vale 0.2. Todo eso para que se necesita o se requiere, pues para sacar otro factor, se le llama factor ASKF, que es, pues este lo inventó la empresa, que hace los rodamientos, y se calcula con esta ecuación, eta C por, aquí es donde se usa la carga de fatiga, que viene en la tabla, la que yo estaba confundiendo, y P es la carga radial. Entonces, esta eta C, pues es de 0.2, que ya se calculó. La carga P, que es la carga radial, que es de 0.3080, por acá está, 0.3083. Y la carga de fatiga, la PU, es 0.212 kilonewton, y se lee en la tabla original. Nos vamos a la tabla original, por acá. Entonces estamos con el 61,906 y aquí se lee 0.212. Sería la carga de fatiga, ¿no? Carga límite de fatiga. Y entonces esos valores pues se meten aquí, en esta ecuación, para encontrar el factor. Aquí está el cálculo, el factor A, KF, SKF, y da 0.137. ¿Qué hacemos con ese factor A de SKF? Pues se mete en esta otra, este otro diagrama. Entonces, aquí metemos el valor de, aquí está señalado en la línea negra, se traza una vertical en 0.137 aproximadamente, se tira una línea vertical y por aquí hay unas curvas. Esas curvas son de la K que se calculó acá arriba y que vale 0.77. Entonces, pues no hay un 0.77, el más cercano es 0.8. Entonces se toma
Y bueno, después de punto 8 está 1 o está punto 6 antes. Entonces toma el valor más cercano, que es punto 8, y de ahí forma una coordenada con la horizontal y que le corresponde un valor de 2.0, y ese es el factor ASKF. Está un poco, pues no está enredado, pero está larguito. ¿Y para qué sirve el factor SKF? Pues para encontrar la vida nominal según SKF. Entonces, con las 3 millones de horas que encontramos y el valor de 2 que acabamos de encontrar, se multiplican y da 7 millones y algo de horas, que esa es la vida nominal, que es cercano pues a la vida real, ¿no? Pero es cercano. Bueno, y luego seguiría aquí otra ecuación que es la carga mínima F mayúscula RM. Para esto pues hay que usar esta otra ecuación, son puras ecuaciones. KR es un factor de cálculo que va a venir aquí más adelante. Eso pues lo sacamos de esta tabla. Es para este valero. O sea que esta tabla hay que buscarla en el manual del fabricante, pero es para cada valero. Para el 61906 nos dan estos factores. Y aquí el que vamos a usar es el KR, que vale 0.02, aquí está. Y el valor de referencia, que es NR, que son 30.000 revoluciones por minuto. Y pues se meten aquí en la ecuación y da este valor de 0.0178 kilonewton. Esa es la carga, aquí está el valor, la carga mínima. La carga mínima que va a requerir el valero. Entonces ese valor se compara con la carga aplicada radial, que es de 0.3083. Y si esto es menor, esa carga calculada, el rodamiento cumple, se acepta. Si esto sale mayor, hay que volver a hacer todo y buscar otro valero. Entonces, ese es como se selecciona. Entonces, sí se requieren más cálculos de los que, o sea, no es nada más tener el manual, pensar que con el manual ya nos da el valero, sino que hay que hacer una serie de cálculos utilizando los valores de los manuales y de ahí sacar el valero que nos conviene más. Aunque, pues en la práctica lo que hacen mucho es pues repetir. Si ya se utilizó un valero, pues ya nomás se vuelve a pedir el mismo, ¿no? Eso pues, también es válido porque pues al final es por prueba y error, es el que se está usando. El problema está cuando no funciona ese valero, no está funcionando, ese es el problema de los valeros. Por ejemplo, el caso de que se sobrecarga un bolster y ahí el valero pues no está funcionando porque si se está cambiando continuamente más de lo que se tiene previsto, pues las consecuencias son muy grandes, ¿no? Hay mucho gasto, se para la producción, se para las máquinas, se mueve todo. Entonces ahí es cuando hay que hacer una selección de valero. Entonces, esa es una de las implicaciones que hay en el mantenimiento. Bueno, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Estamos acabando. De lo de los trabajos, ¿ya tienen todos sus trabajos? La de lubricantes también es con las gráficas, ¿verdad, profe? Ir respondiendo o cómo. El de lubricantes, creo que no va a ser hacer una comparación de lubricantes. No recuerdo bien.
el ejercicio, pero parece que nada más era hacer, ¿no? Porque creo que te tienes que basar en el ejercicio que ya está resuelto y ahí te dice algún cambio, ¿no? Creo que tienes que compararlo con otro y ver si aplica, pero es basado en el mismo ejercicio, solo hay que revisar la información. Ya si tienen duda, pues ahí me preguntan en el chat. Profe, Sí. bueno, ya me había calificado en la unidad 4 y ya le acabo. Ayer le mandé todo de la unidad 5 y el portafolio. Ya te había contestado, ¿no? Te contesté en la No, mañana. todavía no me contesta eso. Lo de la unidad 5 no. Nada más lo de la unidad 4. Ah, ahorita lo veo. Sale. Es que como estoy mandando correos, pero luego es que luego se juntan mucho, ya no sé si lo mandé. Pero si puedo, se me hace más fácil en el WhatsApp. Ahorita te contesto, si lo tengo aquí. Ahorita en un rato más te contesto. Profe, Sí, Sale. entonces mejor le mandamos actividades por WhatsApp o por el correo. pues si se les hace más fácil, así. Porque hay mucho problema Sí, ahorita con el Komoot, hay mucho problema para... Yo ahorita quise sí, es que yo he meterme tenido otra problemas vez. también Sí, con el correo. No sé sí, si bueno, le pues si es llegó más la rápido actividad así. que le mandé. Sí, por el WhatsApp. También hay un compañero de ustedes que le hizo así y lo metió todas las actividades que le faltaban, las metió en un drive y nada, me mandó la dirección en el WhatsApp. Y es más rápido, para que no estén subiendo archivos, es más rápido Entonces también. así mejor, profe. Pero sí, como se acomoden, no hay problema. Lo importante es que pues, se haga esto y ya no nos tardemos tanto para que puedan salir las calificaciones. Y además ustedes también se ocupan de esta materia, ¿no? Que pues, también tienen otras más. Entonces le mando mi portafolio a su WhatsApp o... Pues si lo puedes, si se puede adjuntar, sí. Sí, es que se lo había O mandado. así como te digo en el drive, está menos pesado, ¿no? Porque no sé si es que a veces el WhatsApp no soporta archivos muy grandes. Y ese como trae mucha imagen, más que está muy pesado, ¿no? A lo mejor que lo metieras en un drive y me pones nada más ahí el drive, la dirección del drive. Y ya yo lo descargo. Digo, es que así me pasa a mí. Yo aquí no me ayuda mucho a veces para archivos muy grandes. Por eso usamos el correo. Pero igual, como se acomoden, ya ahí nos ponemos de acuerdo en el chat. Y ahí lo vamos resolviendo para que no se atrase. Bueno, pues entonces hasta aquí llegaremos el día de hoy y seguimos estando en contacto, ¿no? Gracias. Nos estamos viendo. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Profe, gracias. Es profe. Nos vemos.